Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre la suspensión condicional del proceso. Les habla la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Esta actividad forma parte de la materia Seminario en Profundización en Técnica de Argumentación e Interpretación Jurídica del segundo cuatrimestre del Doctorado en Derechos Humanos y Litigio Oral de la Universidad IEXPRO, en el grupo VDHYLO9J. Nuestro facilitador, el Dr. Ahmed López Jiménez. Para este webinar nos hemos planteado como agenda de trabajo tocar tres elementos esenciales. Primero que nada, algunas generalidades de la suspensión condicional, posteriormente la presentación de un caso práctico y finalmente el análisis de este caso. Antes de comenzar, consideramos importante plantear algunos elementos introductorios, particularmente porque la suspensión condicional del proceso hoy es una de las figuras más importantes de nuestro sistema penal, particularmente por la gran necesidad que hoy se tiene de enmarcarnos en una política criminal que refiera a la despenalización, lo que quiere decir, tiene como propósito esencial el establecer soluciones de los conflictos penales a través de vías distintas a lo que es el procedimiento ordinario, sobre todo porque partimos de la premisa de la desformalización y simplificación de la gestión de determinados asuntos. Además, tomamos en consideración la incorporación de elementos contractuales dentro de lo que es la justicia penal para finalmente referirnos a la integración de nuevas técnicas de control penal. En este sentido, vamos a analizar algunos elementos generales sobre la suspensión condicional del proceso. Primero que nada, consideramos viables analizar algunos elementos relacionados a la naturaleza de la suspensión, sobre todo porque, como hemos advertido, hoy reviste importancia el trabajar con soluciones pacíficas. Sin embargo, dentro de la gran gama de las soluciones pacíficas, vamos a encontrarnos con tres tipos. Los mecanismos alternativos, donde podemos ubicar a la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, a las formas de terminación anticipada, donde esencialmente en nuestro sistema jurídico mexicano encontramos al juicio abreviado, y las salidas alternas, donde ubicamos particularmente a los acuerdos reparatorios y, por supuesto, a esta suspensión condicional. Esto quiere decir que la suspensión condicional del proceso guarda esencialmente la modalidad de constituir una salida alterna al procedimiento ordinario. Desde esta perspectiva, tenemos que advertir entonces que la suspensión condicional tiene su origen en la idea de que se trata de un mecanismo o una fórmula extrasistémica, lo que quiere decir tratar de buscar soluciones a los conflictos penales a través de que las partes alcancen acuerdos tratando de dirimir los problemas fuera del proceso penal, lo que implica además entender que se trata de simplificaciones del propio proceso. Esto implicará, entonces, considerar que nuestro país se está incorporando con el sistema penal acusatorio al modelo garantista del derecho penal que plantea Luigi Ferrajoli, tomando en consideración la necesidad o no de que se abra el procedimiento ordinario, o bien la necesidad o no de que este procedimiento continúe. De acuerdo con estas ideas, decíamos ya que las salidas alternativas, como es el caso de la suspensión condicional al proceso, forman parte de una política criminal de despenalización, lo que quiere decir, nos orientamos hoy a una política criminal de carácter reduccionista, donde se parte de la idea de que el derecho penal, particularmente la pena privativa de la libertad, no debe constituir ya el instrumento principal para responder a la criminalidad. Es decir,
tomar en consideración los efectos negativos que históricamente se han derivado de la imposición de la pena privativa y tratar de buscar siempre un mayor desarrollo social e igualdad social en nuestro país, lo que implica, por lo tanto, despenalizar, disminuir la intensidad y modalidad de la intervención penal clásica. De ahí el por qué, en concordancia con este aspecto del garantismo penal, se habla entonces de que estas salidas alternas forman parte de lo que hoy se concibe como el derecho penal mínimo. De esta manera, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales advierte en su artículo 191 que la suspensión condicional del proceso se entiende como un planteamiento que hace Ministerio Público o en su defecto el imputado y por el cual se contiene un plan detallado sobre el pago de reparación del daño y sometimiento del imputado a una o varias condiciones, mismas que se encuentran establecidas dentro de la codificación procedimental, que tratan por sí mismas de garantizar la tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Bajo esta premisa, entonces, cabe advertir que, de conformidad con nuestros supuestos de procedencia, el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que a solicitud del imputado o del Ministerio Público, o bien con acuerdo entre ambos, se va a poder solicitar la suspensión condicional siempre que concurran tres requisitos mínimos: que se haya dictado un auto de vinculación a proceso por un delito que tenga como media aritmética de la pena privativa de la libertad la menor a 5 años, que no exista una oposición de la víctima u ofendido. Aquí cabe aclarar que esto no limita los derechos de la víctima a manifestarse en contra de la solicitud de la suspensión condicional al proceso. Quiere decir que en caso de que exista alguna oposición de su parte, se tendrá que revisar la pertinencia de dicha oposición, y en caso de que el juez de control considere que no existe pertinencia para tal, se procederá a dar continuidad a la tramitación. En este sentido, también se considera como un tercer requisito que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde incumplimiento de una suspensión condicional anterior, es decir, que exista en otro caso este beneficio de salida alternativa. Y cabe aclarar aquí que lo consideramos como un beneficio precisamente porque estas salidas alternativas, que se corresponden con una política criminal reduccionista, advierten la aplicación de un derecho premial. Cabe añadir que la suspensión condicional del proceso tiene como principio de oportunidad una temporalidad específica para solicitarse, específicamente tomando en consideración que existen múltiples soluciones alternas y formas de terminación anticipada. La suspensión condicional al proceso se podrá entonces, en concordancia con nuestros requisitos, solicitar a partir de que se dicte el auto de vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, situación que se tiene que verificar al inicio de la audiencia que resolverá sobre esta solicitud. En este sentido, existen diferentes condiciones que se pueden tomar en cuenta al momento de solicitar la oportunidad de aplicarse una suspensión condicional. Las marcadas en ley son 14 posibilidades. Sin embargo, vale la pena aquí advertir que dentro de esta gama siempre se tendrá que atender, bajo principio de proporcionalidad consagrado en nuestro artículo 22 constitucional, a la naturaleza del hecho delictivo, al daño producido y sobre todo al tipo de delito. Es decir, aquí sí será importante analizar si se trata de un delito de daño material o bien si se trata de un delito de daño formal. Bien, como parte
de esta actividad de webinar que tenemos para ustedes, les vamos a solicitar que nos apoyen con una actividad de confirmación de los conocimientos que hemos abordado de forma previa, para lo cual les pedimos que ingresen a la liga que les aparece en pantalla, www.menti.com/ALJ9NEH8Z8EJ y que coloquen el código 1320-6327. En su defecto, podrán acercar su celular para escanear el código QR que les aparece. Se trata de un cuestionario de 3 preguntas, en las cuales vamos a corroborar los conocimientos que hemos adquirido en estos minutos de plática que hemos tenido. Para ello, les proporcionamos 45 segundos para resolver las 3 interrogantes. Vamos a esperar a que ustedes tengan el tiempo necesario para contestar. Enseguida regresamos. Bien, vamos a ver cómo nos fue con nuestra primera interrogante. Advierto que en un primer momento estamos visualizando solo 2 participantes. Me gustaría que los demás se integren. Es súper importante que ustedes puedan estar en esta experiencia con nosotros, interactuando de manera activa. Bien, nuestra primera pregunta fue, ¿la suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, una salida alternativa al proceso o un criterio de oportunidad? Muy bien, vemos aquí que nuestros 2 participantes al cuestionario tuvieron una equivocación. Recuerden, si bien es cierto, la suspensión condicional del proceso se centra en la idea de constituir una solución pacífica, en realidad reviste la modalidad de salida alternativa. Procedamos a nuestra siguiente pregunta. Bien, vemos que Patti y Alejandro, quienes ya estuvieron participando, continúan en esta dinámica. Veamos sus respuestas. Nuestra interrogante fue, ¿la oportunidad para solicitar la suspensión condicional del proceso inicia? Opción 1, desde que se dicta el auto de vinculación a proceso. Opción 2, desde que se formule imputación. Y opción 3, desde que se dicta el auto de apertura a juicio oral. Perfecto, felicidades. Vemos que han contestado adecuadamente esta pregunta. Efectivamente, la suspensión condicional del proceso se trata de iniciar a partir de que se dicta el auto de vinculación a proceso. Esto es, porque será el documento base para advertir el tipo penal por el cual se persigue la acción delictiva.
Se trata de una audiencia de suspensión condicional por delito federal. En este aspecto tenemos, nuestro número de carpeta no está mencionado, hemos partido de plantearles el inicio de la audiencia sin proporcionar estos datos para efectos de protección. El defensor es el licenciado Israel de Jesús Ramos González, quien amablemente nos comparte su intervención dentro de este proceso. No obstante, con relación al imputado y a nuestro fiscal, contamos con datos protegidos, razón por la cual no se hace mención en el video que les hemos hecho llegar y por la cual nosotros tampoco lo mencionamos. Recuerden que siempre es indispensable el contar con la debida protección de la identidad y los derechos de privacidad, honor y propia imagen. Cabe advertir además que para este caso se advierte que hay una vinculación a proceso de fecha 23 de mayo de 2019 por el delito comprendido en el artículo 81, párrafo primero, con relación al noveno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Aquí empiezo a hacer una precisión. El caso que analizamos data de 2019, en donde se advertía que la pena privativa de la libertad para el delito de posesión o portación de las armas enlistadas en el artículo 9 correspondía de 2 a 7 años. Tienen a la derecha de nuestra pantalla la precisión de lo que es la sanción actual, de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días de multa. El delito en específico es la posesión o portación de arma sin licencia. En unos minutos van a comprender la razón por la cual les hemos hecho llegar la actualización del dato. En un segundo momento advertimos que no existe oposición fundada de la víctima, y aquí es importante hacer la precisión. En los delitos de portación de armas advertimos que se trata de delitos de resultado formal, donde específicamente nos encontramos frente a la idea de delitos sin víctima identificable, sobre todo porque aquí la víctima sería el colectivo, la sociedad. Siendo representada por el Ministerio Público, advertimos que no hubo oposición por parte de esa representación social. Por lo tanto, ya se cubrió la segunda fracción de nuestro artículo analizado, que corresponde al artículo 192 del Código Nacional. También podemos encontrar en este caso que el propio defensor plantea como condiciones a las cuales sujetar a su imputado la de residir en un lugar determinado, la de contar con un trabajo o empleo, que en este caso es el transporte de mercancías, el someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y Vigilancia de Condiciones de la suspensión condicional a nivel federal, no poseer ni portar armas de fuego,
y un donativo de todo un conjunto de productos de abarrotes que asciende a la cantidad total de 6,582 pesos. Algo que aquí tenemos que analizar es que dentro del caso que hemos puesto a su disposición, se habla de que el sujeto, con motivo de este empleo que tiene, tendrá periodos en los que no es posible residir en el lugar determinado, en el domicilio que se proporciona. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que precisar algo. La idea de residir en un lugar determinado refiere al domicilio permanente. Si el sujeto con motivo del trabajo, temporalmente, por días o a razón de mes, tiene que cambiar de lugar, no advierte una transgresión de esta condición. El contar con el trabajo, bueno, cuenta con él desde el momento en el que se suscribe a esta solicitud. Obviamente el sometimiento a la vigilancia para verificar el cumplimiento de sus condiciones. También advierte el juez de control de nuestro caso que el no poseer ni portar armas no puede implicar un menoscabo a su derecho constitucional de poseer armas en el domicilio. Sin embargo, se hace referencia a la necesidad de que deberá dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional precisamente porque se toma en consideración la naturaleza del hecho infractor que deriva en el caso analizado. El donativo del conjunto de productos de abarrotes se toma como parte de la fracción 14ª del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier otra condición que delimite el juez de control, que en este caso lo concibe como un elemento que aporta a superar el peligro en el que se puso a la sociedad, precisamente porque el donativo se hace a la sociedad misma. También se advierte en nuestro caso que todas estas condiciones se imponen por el plazo de 6 meses, situación que podemos advertir como razonable toda vez que el delito, desde la media aritmética, no supone gravedad. Además de que el sujeto no tiene ningún hecho infractor previo y que ha tenido un comportamiento en general de buen ciudadano. Con esto que hemos analizado, nosotros podemos llegar a concluir en un primer momento que la suspensión condicional se centra en la idea de constituir una salida alternativa que formaría parte de los mecanismos que plantea el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que la considera que aun y cuando no exista víctima, el juzgador debe conceder esta suspensión, en este caso en particular, porque la víctima sería la sociedad completa. Además, se advierte que con esta suspensión condicional se están evitando persecuciones penales innecesarias, se está favoreciendo el desempeño de los tribunales y el empleo racional del recurso público, lo que se corresponde con lo que analizábamos al inicio, garantismo penal. Finalmente, la suspensión condicional nos ofrece soluciones en ciertos casos, lo que quiere decir, nunca debe concebirse como un mecanismo de carácter genérico. Por el contrario, se trata de un mecanismo aplicable a situaciones muy específicas. Bien, les dejamos un poquito de la bibliografía que ha servido de base para poder formular nuestro presente video y además les compartimos unos datos de contacto donde ustedes nos podrán hacer llegar sus dudas e inquietudes adicionales a nuestro chat existente. Les recordamos que si ustedes requieren descargar este material, podrán escribir un correo electrónico o bien un mensajito de WhatsApp a los datos que aparecen en pantalla y con todo gusto procederemos a compartirles nuestro material didáctico. Los esperamos en nuestro siguiente webinar.